abuelos que hace tiempo gobernaba en Bogotá una Sarabia que salía del banco allá en el centro y en Palacio repartía la marmaja. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible interrogaba a su sirvienta. Las bodegas y los troles la encubrían, tachonándola de luz y de leyenda. Y era la Sarabia, canciller de bolsillo. Era la Sarabia, era la Sarabia. Era la Sarabia, canciller de bolsillo. Era la Sarabia, era la Sarabia. La Sarabia, la Sarabia. 12 sombras dicen que azará la plaza. Todas quieren proteger al presidente, lo rodean para ver cómo reemplazan. Embriagados, mentiras y aguardiente. A menudo le aconseja tomar agua, lo corrige cuando saca la bandera. Por la casa de Nariño lo persigue y cuando logra escapar cuida a su perra. Y era la Sarabia, canciller de bolsillo. Era la Sarabia, era la Sarabia. Era la Sarabia, canciller de bolsillo. Era la Sarabia, era la Sarabia. Era la Sarabia, canciller de bolsillo. Era la Sarabia. El hecho de irse al bosque, de emboscarse. Esto es lo que en adelante llamaremos la emboscadura contemplamos. Así que hacemos un templo con la libertad de la persona singular en este mundo. Alegría, alegría. Estoy maluco, pero acabé de corroborar, Baduano. Acabé de corroborar. Vamos a hacer un análisis del discurso del señor presidente. Un Mesías con elenco renovado. Como predicador en plena campaña de redención, presentando a su nuevo gabinete tras semanas de caos que parecían sacadas de una telenovela barata. Petro viene de un mes infernal, un consejo de ministros del 4 de febrero que fue un circo de reproches del cual él se ríe, así como se ríe del fracaso del ministro de Educación con su tesis, como llama a Benedetti a una reivindicación, a un segundo tiempo. Todo es baladí, todo es superficial. Lo único profundo, y esto puede ser positivo, es el valor que le da al arte. Y digo que puede ser positivo porque en un momento se esfuma ese valor, dado que no importa el arte. Importa son otras cosas que veremos, que son la instrumentalización del arte. Es la instrumentalización del arte, no en cuanto a arte como tal, sino como lo que se puede robar de lo que él refleja. Identidades, historias, luchas, y todo lo mezcla, como dice Gustavo Carvajal, nuestro querido maestro chocolateiro, en un discurso que no tiene ni principio ni fin, no tiene orden, no tiene cohesión, no comienza ni busca absolutamente nada. Manosea lo que Chocolateiro llama sus grandes hits, sus grandes éxitos, para producir lo que quiere producir. Un aplauso en un público, unas sonrisas entre los ministros, los nuevos ministros y los invitados. Hoy con la cara lavada, sin corbata, campechano, un presidente que parece un tío de tienda de barrio. Según algunos medios, estos ministros llegan a cumplir con el programa. Otros dicen que es a propiciar una gran movilización social. ¿Ustedes qué creen? A ver, nada habla de su liderazgo como cambiar de nuevo a los ministros antes de terminar un periodo. Nada habla bien del liderazgo de un presidente que deja desperdigar, que expulsa, que hace que se vayan de su lado a muchos otros líderes que de pronto sí tendrían la capacidad administrativa que él no tiene de gobernar a Colombia. Y eso lo hemos visto desde que, en su manía de ser un único líder de las izquierdas, obnubiló y su grupo matoneó a Carlos Gaviria Díaz. Hoy vimos a un Petro clásico, un revolucionario que no revoluciona, un Mesías que promete paraíso pero entrega excusas, y su sermón reciclado con olor a naftalina. Si algo sabemos de Petro es que no deja pasar una oportunidad para sacar su santoral retórico, la lucha de clases, el cambio climático, la inclusión, como medallas de hojalata que ya nadie se cree, el manoseo de las llamadas, entre comillas digo yo ahora, minorías,
el manoseo de la identidad, el manoseo de la sexualidad y también de la intelectualidad, que desde hace años comenzó la izquierda, sobre todo el socialismo del siglo XXI, con las identidades y los géneros, el manoseo a la identidad, el manoseo a los géneros, el manoseo a las palabras etnias, razas, comunidades, como si la izquierda fuera la dueña de sus expresiones, de sus sentires, de sus historias. Es algo que tarde o temprano caerá por su peso y más temprano que tarde, porque fíjense en algo, queridos oyentes, queridos amigos, desde hace 30 años, más de 30 años, hemos hablado en Colombia de una cultura que no sea mestiza, cuando nuestras manifestaciones culturales, nuestros actos patrióticos, nuestra literatura, incluso la oficial, ha sacado del canon a los escritores, artistas y poetas que según él deberían ser los que estarían primero, que serían en teoría los esclavistas españoles. ¿Cuándo? Nunca hemos sido así. Gustavo Petro quiere imponer un discurso que no existía. De esto hemos hablado en la emboscadura en otras ocasiones, pero tengo que reiterar, es un discurso que a la gente le da a entender que estamos en conflicto constante, conflictos de identidades, cosas que no existían, cosas en las que no estábamos pensando, cosas que habíamos superado hace más de 100 años en la ley, a diferencia de otros pueblos. Entonces, a ese discurso fragmental de ideas que vienen y van y que el tipo continúa tratando de satisfacer a las audiencias que va encontrando y que mira, a la gente que mira, rompe la pared y le pregunta a uno si sabe árabe, necesita esa validación constante porque no tiene discurso, está subando a las identidades con esas ideas que, como un discurso fragmental, mientras está a caballo, al caballo de su parla, le vienen a la cabeza. Las condiciones no están diseñadas para un gobierno del pueblo, sino para la oligarquía, habría dicho. Qué novedad, Gustavo. Siempre culpando a la oligarquía. En el periódico El País había dicho de forma tan tonta que él se había equivocado porque quería hacer la revolución desde la democracia. ¿Qué? ¿Qué? Desde el gobierno. ¿Qué? ¿Qué? Antes tenían todas las respuestas, ahora tienen todas las excusas. Culpar a la oligarquía, culpar a los españoles, culpar a la derecha, culpar a los fascistas, reivindicar que en un momento del discurso de hoy la reivindicación fue a Palestina. Yo pregunto, estamos ya hace mucho hemos levantado gritos a favor de Palestina, ¿no? Es necesario también hacer palestino el gobierno. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Por qué no habló del Catatumbo con profundidad o del Cauca? ¿Qué es lo que pasa entre la izquierda del siglo XXI, el socialismo? Digo, estoy mal loco, por eso no fui al estadio. Y estoy dejando de ver al DIN por ustedes. No, me parece importante que tenía que hacer esta transmisión. ¿Qué es lo que hay entre la izquierda socialismo del siglo XXI y la revolución islámica? Pero ¿por qué tiene? Es que, fíjense, nosotros somos un país mestizo, repito, un país siempre abierto a la inmigración, a los extranjeros, amamos los extranjeros, amamos todas las culturas, pero ¿por qué dar un voto exclusivo a Palestina? Mientras en su discurso carga contra España, carga contra Estados Unidos, carga la gente de Miami, que tiene contra la gente de Miami. ¿Qué problema hay con los colombianos en Estados Unidos, Gustavo Petro? ¿Qué problema hay con los paisas? Culpar a la oligarquía, a los paisas, a los españoles, a los gringos, mientras elige a Benedetti y obliga, opone, somete a esas alfiles del feminismo a rendirse a los pies de Armando Benedetti, demostrando que no hay dignidad. Lo que hay es ideología. Vimos a la hija de Pizarro, cómo cayó su pañuelo en un abrazo a Benedetti, en una inclinación, un sometimiento. No existe el honor para quien tiene una ideología y lo que busca es poder. No existe la dignidad. Repito,
manosean las identidades, manosean lo que son, lo que habían dicho, lo que además les dicen que son minoría. ¿Qué minoría? ¿Qué minoría alguien que tiene un sexo? ¿Qué minoría alguien que tiene un interés, un gusto también sexual? Nadie es minoría por ser mujer. Por Dios, todavía en su discurso, ese discurso redictimiza constantemente. Le tiene que decir por Dios, le tiene que decir a un músico de la orquesta, le tiene que decir palabras que si yo las digo en YouTube u otro los dice, le pueden caer. Una palabra prohibida en los Estados Unidos, ¿cierto? El afrodescendiente, ¿no? Pero él le tiene que decir que él pertenece a una etnia de esclavos cuando los abuelos de él eran libres. Y los papás de él no pensaban en eso. Los niños colombianos no se levantaban pensando, oh, sí, yo fui esclavo de mis abuelos. ¡Nunca! Eso lo impuso Petro, porque le interesa dominar la mente, dominar el espíritu, como enseñó Michel Foucault. Pastores de hombres. Tienen que hacer greyes como bueyes, como borregos, y usarlos. Incluso si tienen que remover piedras que habíamos ayudado todos a que sostuvieran un sentimiento de igualdad y de democracia. Habló de burocracias corruptas que frenan su cambio, pero lleva 2 años y medio sentado en el trono imponiendo burocracias. ¿Por qué salió Francia Márquez del gobierno? Sin haber sabido cómo hacer un ministerio. Perdón, del gobierno, del ministerio. Que por qué no sabía cómo hacer un ministerio. Claro, es que acaso se busca que haya ministros o administradores, gente que sepa. No, el interés no es que sepa. El interés es que meta las manos al fuego, que se tire de un barranco, como decían las mamás a uno, al menos la mía, no sea la suya. Señor, a mí me decía, yo le diría, y si Petro se tira por un balcón, ¿usted se tiraría? Usted me diría, sí, me tiro. Yo le diría, hermano, lo siento. Otro escuchamos a las viejas, que las escuchas siempre tienen razón. Y no solamente para pintar un muro y olvidarse de sus muertos. Y salir a bailar y decir, miren qué chimba que soy, porque bailo. Mientras me olvido en realidad de exigir una digna sepultura. Porque ¿dónde está el hash que dice sepultura a los desaparecidos? No, lo que importa es el baile. Salgan a las plazas, que el Congreso no me quiere. Mi aprobación parece un termómetro en invierno. Petro también habría tocado su obsesión con el acuerdo de paz, lamentando que su incumplimiento degrade la violencia y ayude a disolver el Estado. Palabras bonitas, no sé, son demasiados galimatías seguidos como para que alguien con los 11 jugadores en la cancha considere que son palabras bonitas o lúcidas. Palabras dichas por un presidente que no ha logrado domar ni a las disidencias y que se le alborotó el ELN y está en Cúcuta. Mientras el país se pregunta si paz total es un eslogan, una utopía, un copyright vencido. ¿Qué es la paz total? La paz total es una forma en la que te engañan a ti, a tu madre, a tus hijos. ¿Para qué? Para establecerse en el poder 20 años, como es el socialismo del siglo XXI. Dentro de sus fractales, de su vómito retórico, no faltó el discurso ecologista, ecológico. Lena Yanina Estrada, la reina del Amazonas, que es otro parche que pone. El tipo entra por Palestina, sale por el Amazonas, alaba a García Márquez. ¿Qué dice García Márquez? ¿Saben? Tampoco ha leído García Márquez, que dijo que Bolívar no era un dictador. Bolívar fue dictador y García Márquez lo describe como dictador. Petro, no has leído a Gabo, ni te importa. Y yo sé que a ustedes, a los petristas tampoco les importa. Lo que les importa es sentirse buenos. Eso tiene algo de bonito, pero es patético. Sentirse bueno con la mentira y sobre todo con la estupidez. Lo tienes que corroborar. Bolívar fue un dictador. Es cierto que no has leído a García Márquez. Bueno, es cierto que no has leído cómo describe García Márquez a Bolívar. ¿Cierto? Bueno,
Estaba Petro siempre con el mismo evangelio y con feligreses actuando. Ahora el escenario actuaba a su favor. Actuaba como qué, como un show, como un show de humor, como un talk show, como unos sábados felices. Era unos sábados felices. Quizás también sí, también había una composición de escenario, de show, de espectáculo, de aplausos. ¿De aplausos de qué? ¿Qué están celebrando? ¿Qué celebran? ¿Qué celebran? ¿Qué? Bendecir a Benedetti. Momento estelar, sin duda, ¿no? Defender a Armando Benedetti. Eso es tragarse un sapo muy grande, querido amigo petrista. Querido. O tú, profesor de ética, que das clases de ética, numeral, insulto al que me da la gana porque es deficiente intelectualmente, que defiendes el gobierno de Armando Benedetti, pues fíjate dónde están tus valores. Ahí no está ni la ética de la responsabilidad ni la ética del deber. Ahí hay una falla moral. Qué cagada, ¿no? No tan grande y tan estúpido. Su ministro del Interior es el villano favorito de esa tragicomedia. Petro lo habría pintado como el hijo pródigo, una ovejilla que es descarriada, un pecador que merece una segunda oportunidad. ¿De cuándo acá Petro tan católico? He visto feminismos que destruyen hombres, dijo hace rato, y hoy seguro repitió la cantaleta, ignorando que además Benedetti está en el lío de Odebrecht, tiene tráfico de influencias. ¿A qué están jugando? El gobierno del cambio, ¿no? Es el segundo gobierno del cambio que me toca, el segundo fracaso moral, intelectual y de acuerdo de paz con las guerrillas. Pastrana, Petro, los dos con P. Qué parecido. Un presidente que predica pureza, mientras abraza el símbolo del clientelismo, como si la redención fuera un cheque sin fondos que todos debiéramos firmar. La terquedad de Petro brilla aquí como un faro en la niebla. Meter a Benedetti en el corazón del gobierno, queridos oyentes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Después de tanto que había hablado, pese a tanto, ¿no? El resto del gabinete, hablemos de él, el general Pedro Sánchez, Edwin Palma, Yanay Cadamay en Cultura, que no diré nada de la ministra de Cultura porque se parece a todas mis exnovias, entonces me da piedad, es muy bonita. Carlos Rosero en Igualdad fue presentado como un equipo de los salvadores, ¿no? Pero parece más un casting de emergencia. Sánchez, por ejemplo, llega con el rumor de que Petro le ordenó no disparar a terroristas, una genialidad que tiene las redes imaginando al ejército jugando tazos con el ELN. Con el dicho de que Bolívar decía al ejército que no dispararan a su gente. ¿De qué está jugando? También manoseó a la indígena Huitoto, a Estrada, como un trofeo de la inclusión. Todos son trofeos allí. Todos son, sí, como la película gringa de los Vengadores, que cada uno tiene una personalidad, el intrépido, el audaz, el ágil, el americano. Es una porquería. Es una porquería. Es una porquería. ¿Y qué dicen las redes? En X dicen, Petro quiere marchas porque en Palacio ya no lo escuchan ni los muebles. Mientras otros lo acusan de hablar de lucha de clases desde un trono de oro. El hashtag Petro fracasó circula como virus y los memes de Benedetti como mafioso reciclado son el poste del día. Hay quien rescata su llamado a abrir el Hospital San Juan de Dios o su defensa del ministro de Educación que perdió su tesis, como un detalle muy humano, pero el tono general es de hastío, más de lo mismo, con caras nuevas. Sobre lo de la tesis, digo que la gente de las derechas paga porque le hagan su tesis y causó aplausos. Qué vuelta, ¿no? ¿A qué punto ha llegado? ¿A qué punto ha llegado? Negando la realidad. En fin, ¿ustedes qué opinan? Este discurso no salva a nadie. Intenta Petro reciclar su imagen como qué, como un tío de barrio, pero no le entrega frescura a nada. No es serio. Parecía un acto de bachillerato, siendo los actos de bachillerato muy serios.
Petro salió más como con un requiem del gobierno que se desmorona. Hablar de movilización y programa suena valiente, pero choca contra la pared de su propia incoherencia. Un líder que abraza a Benedetti no puede vender santidad. Un presidente con 146 promesas incumplidas no puede exigir fe ciega. Es un evangelio de humo. Es una prédica que quiere encender almas, pero solo apaga esperanzas. Un último aliento de un Mesías que aún cree en su halo mientras el país ya le dio la espalda. Con 18 meses por delante, Petro sigue tocando su lira mientras Roma arde. Y este discurso no fue un salvavidas, sino una piedra más en el naufragio. El sueño del cambio, que descanse en paz. Que descanse en paz. Y no tenemos el texto literal, pero lo acabamos de escuchar. Y aparte de los errores, las imprecisiones, los juicios de revisionismo histórico constantes, Petro no dijo absolutamente nada de qué va a hacer, de qué va a hacer nadie. No dio pautas de nada. Vendió humo. Subió a ese púlpito con la solemnidad de quien cree que aún todo el rebaño lo sigue ciegamente, presentando a estos nuevos apóstoles. Y bueno, yo no sé, queridos oyentes, si la izquierda va a tener la resistencia, ese teflón va a tener resistencia para que la olla no se queme. La olla ya está quemada. Esa olla de la izquierda ya está quemada. No tiene asidero moral ni ético el programa de Gustavo Petro, ni el de los que lo vayan a seguir. Y la opinión pública, que antes estaba y todavía está dividida, tiende a cada día volverse más cruda en contra del gobierno. También porque se acercan elecciones, es lógico, pero sobre todo porque ha fracasado rotundamente. Petro habla de pueblo, de movilización social, poco de la salud y de la educación. ¿Qué? Hay una reforma a la salud. Él tiene la obligación de pedirle perdón a Hanna Escobar y sigue en desacato. Es un presidente en desacato. En fin, todo esto me preocupa mucho, por eso quiero hacer este directo. Me parece que es una muestra más de que esa receta de socialismo del siglo XXI que vimos con Chávez, con Correa, con Evo, con Lula, después con Maduro, es lo que quiere implementar Petro, a eso se refiere con su revolución, a eso se refiere. No nos metan más manos en la boca, no nos meen encima y digan que está lloviendo. Ustedes quieren eso y celebran eso. Esas puestas en escena ridículas y de quinta, las celebran, les gusta. Eso los entusiasma. Entonces, así vamos en este camino, en un camino democrático, de ideas, en el que nosotros nos permitimos dar nuestra voz. Primero, porque somos ciudadanos. Segundo, porque no somos conscientes en la moscadura que no pensamos igual a las mayorías, ni de derechas ni de izquierdas, ni somos un centro representativo, ni somos un partido político, sino como tenemos una visión del mundo, sobre todo liberal y sobre todo anarquista, que nada tiene que ver con lo libertario ni con los discursos de Javier Milei, que a veces a uno le tienden a agradar cuando critica cosas del socialismo. Pero no es eso no es la anarquía. Y ese no es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lejano creer en Mesías y en aplaudir bufones solamente porque le maman vergas a tus Mesías. Ese no es el pensamiento, esa no es la filosofía. Ese no es el camino del arte tampoco. No, ese no es. El arte sometido, anchila, como decía en el medioevo. Teología, filosofía, teología anchila est. Es sirvienta de la teología. Así son estos. Todo es sirviente de la ideología. La moral, la ética, el trabajo, el capital, la identidad de los demás, sus gustos, sus miserias, sus tragedias. Todo es sirviente de la ideología. Todo es sirviente del ego del presidente. Y bueno, para darle con P
finalmente terminar este directo que fue improvisado. Vi que estaba en vivo y lo abrí. Pido disculpas por la baja calidad, pero hay que salir al ruedo, ¿no? Los invito a que compartan, a que se suscriban al canal, activen la campanita y termino con una retahíla. Saludando a Bad Guano. ¿En qué espacios de las redes sociales? Bad Guano. Los algoritmos a quién permean, al que los tiene. Petro con pompa presenta ministros, pero el pueblo pitorrea por pura perplejidad. Benedetti baila en el banquete burocrático, barriendo burradas bajo brillantes discursos, mientras Sánchez, sin disparar, desarma sueños de seguridad y Estrada, entre esteros, entrena estandartes ecológicos que el Amazonas aplaude con ácido asombro. Palma pisa minas movedizas manejando minas. Cadamani con candor canta cultura sin compás. Duque deportivamente duda de su destino. Sanguino suda sueldo sin solucionar salarios. Y Rosero rema rumbo a la igualdad irreal porque Petro promete pero poco progresa y la plebe perpleja prefiere reír que remediar el remesón. Alegría de los 25 sentidos. Esta fue la hora del zorro, que se nos fueron 2 horas. Cansado, estoy enfermo, por eso no fui al estadio. Alegría de los 25 sentidos, nos vemos mañana o cuando el zorro quiera salir. Sigan el canal, vean los nuevos videos que hemos publicado, están una chimba, no se los pueden perder. Compartan a las tías y sobre todo a las primas, que son las tías del mañana. Muchas noches y buenas gracias. Alegría de los 25 sentidos. Chao, chao. Deprisa como el viento van pasando días en derroches de petulancia. Benedetti corta el bacalao y tiene más poder Laura que Francia. Después de hacer cajón a sus ministros, mientras su hermano iba a la picota, su hijo se forraba los blue jeans, cayó la paz total. Y el Cauca dio aún más gracias a Petro. Brotaron como un manantial noticias de la corrupción, las empezaron a negar, haciéndote sentir huevón. Y aprendimos que el gobierno de la vida era una cesta de manzanas podridas como una horrible maldición. A la Guajira hicieron sal, el agua que no les llegó, enrostrándole su maldad. Y supimos de contratos mal habidos, Foma y Ecopetrol, unidos por la plata de los niños, los frutos de la unión del socialismo. Dieron una embajada a Roy Barreras. ¿A quién se quiere más sino los trinos que pagan para chuparles las medias? Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte la coartada, para los actores narcos guerrilleros que al fin puedan lograr un contrato oficial de mermelada. Y brota como un manantial Bolívar a escupir amor, sus almas ya quieren volar y vuelan tras la reelección y nos muestran que vivir de la mentira es la esencia permanente de sus vidas. Mas luego cuando ellos se van para lanzarse a otra elección, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a usted, no vote por los mismos malparidos.